Bueno, buenas tardes. No sé si les han dicho que Upa. A ver, allá. Que estos bastones no son para tirarle al ponente, sino que son para guardarlo. Lo digo porque si no les gusta mucho lo que les vaya a explicar, por favor no lancen objetos contundentes. Muchas gracias. Una vez dicho esto, también agradecer que podamos haber hecho un pequeño cambio de orden para que pueda charlar con ustedes de tres ideas bien básicas. Fíjense que me porté mal y en vez de poner diseñar el futuro, puse diseñar el mundo. Y básicamente, ¿por qué? Porque lo que les espero que se desprenda de lo que les voy a contar ahora, que no es que sea lo mismo, pero sí que es algo muy equivalente. Suelto esto para agarrar esto. Bueno, esta imagen es muy ilustrativa de aquello que hacemos los diseñadores, que es trabajar con la forma. Bueno, aquí no hay ninguna forma. Pero ¿verdad que si les digo reloj, todos vemos la forma del reloj? La forma visual, la forma táctil, el cómo suena, ¿cierto? Entonces, lo que se conoce de lo que es el acto de diseñar es diseñar cosas, ¿no? Diseñar cosas o diseñar entornos dentro de los cuales la gente hacemos uso de las cosas, ¿verdad? En alemán, en inglés, en holandés y en algún que otro idioma de raíz germánica o anglosajona, diseñar se dice Formgebung, es decir, la acción de dar forma a las cosas, ¿no? Pero claro, cuando se habla de diseñar el futuro o diseñar el mundo, estamos hablando de palabras mayores al lado de diseñar, yo qué sé, un altavoz, ¿no? O incluso diseñar un teatro tan hermoso como este. ¿Visto qué cosa más guapa? Y claro, estamos hablando de palabras mayores y bueno, aquí tenemos nuestro mundo. ¿Conocen esta foto? Bill Anders, año 66, creo que fue, 65, Apolo 8, que muestra la salida no de la Luna ni del Sol, sino de la Tierra. Y esta imagen cambió el mundo. Cambió el mundo porque una cosa es saber que uno está en una esfera finita, en el universo, dentro del sistema solar, y otra cosa es verlo. Y cuando mucha gente vio esta foto, le agarró el vértigo, pues dijo, ¡oh! Es verdad. El poder de la imagen, y por eso también el poder del diseño, visto desde esta perspectiva, es muy grande, porque no solo hace cambiar, digamos, una pequeña función, sino que puede hacer cambiar la visión del mundo, ¿no? Cada uno puede decir, pero esto no es diseño, ¿eh? Esto es fotografía. Ahora veremos si se puede extrapolar el diseño a una acción como esta. Y bueno, y este mundo, cuando lo miramos más de cerca, pues está hecho de un ecosistema, pero está hecho también de, no sé, algunos dicen que tiene una bacteria llamada ser humano, que construye ciudades, tiene la pulsión por artificializar el mundo, ¿no? Artificial, artefacto, fíjense que habla de algo hecho con arte. En el siglo XV o en el siglo XVI, arte se entendería de una manera muy, muy parecida a como hoy entendemos diseño, ¿no? Y arte no solo afecta al arte de pintar cuadros, sino también a la ars del ingenio, de la capacidad de ver otras cosas, cosas distintas, cosas diferentes con otra mirada. Y estos humanos, esta bacteria que dicen algunos, también dicen algunos que se cree demasiado tocado por la mano divina y capaz de cambiar indefinidamente lo que sucede dentro de este globo finito que veíamos antes. Y ahora, encima, se cree que puede crear nueva vida, ex novo, la misma especie, esta misma especie humana. Es decir, un fruto de la creación es a su vez el origen de una nueva creación, ¿no? ¿Qué les parece que esto es diseño? Lo que habíamos hablado antes. Bueno, lo que dice Papanek con respecto al diseño, Víctor Papanek, un personaje ya fallecido hace bastante tiempo y que se destacó por intentar entender cómo el diseño puede ser un movilizador social. Y una cosa que dice es, todos somos diseñadores. En el momento que hacemos algún acto de poner orden a algo,
en ese momento ejercemos de diseñadores, ¿no? Aquí tiene una foto de una cocina, un entorno. ¿Han visto qué ordenada que está? ¿Todos tenemos la cocina ordenada así en casa? No sé, yo no. Pero bueno, viene a decir esto, ¿no? Será con mayor orden o con menor orden, pero el hecho de ponerle intención a un proceso para llegar a un determinado orden, que eso es diseño, con lo cual todos somos diseñadores. Pero Bruce Mau, diseñador canadiense, bien vivo, bien grande, él dice otra cosa, y dice una cosa bien interesante. Dice que el problema que tiene el diseño es que como que se expresa visualmente, o formalmente, mejor dicho, aquello de la form giving, se ha quedado pegado en pensar solo en la forma, o demasiado en la forma. Entonces dice, ¿qué pasa si sacamos la forma del centro de la discusión? ¿Qué es lo que queda? Entonces dice, lo que queda es cómo esta forma afecta lo que él llama las capacidades humanas, es decir, lo que somos capaces de hacer y lo que no somos capaces de hacer. Y claro, ahí la discusión se pone bien interesante, porque no solo los objetos nos permiten o nos impiden hacer cosas, sino que muchas otras cosas también. Por ejemplo, el marco político, que plantea valores hacia los que ir y valores hacia los que no ir. O el marco legislativo, que nos regula la capacidad humana del libre albedrío. O el sistema productivo, que nos regula otro derecho básico del ser humano, que es el del trabajo, el derecho a trabajar. Entonces, claro, visto así, de repente, esto de diseñar se pone bastante más serio y podríamos decir que se puede extrapolar lo que decía inicialmente, este diseño orientado a los objetos, a este otro, vamos a llamarle diseño, por la vía de que lo que se extrapola es el pensamiento, no el ejercicio propiamente dicho. Es decir, el oficio del diseñador es distinto que el oficio del político, ¿no? Por suerte, se creó el Design Thinking, que es un método que sirve para pensar en clave de diseño, en principio cualquier cosa. Bien, ¿conocen este modelo? ¿Han oído hablar de él alguna vez? El modelo Stanford, inspirado por IDEO, una empresa que trabaja de esta forma, que lo que dice es que si hemos de trabajar orientados al usuario, primero hemos de empatizar con este usuario, después hemos de definir por dónde abordar sus necesidades, idear soluciones concretas, hacer prototipos de estas soluciones y testearlas y ver cuál es la retroalimentación. Y a partir de allí volver a empezar, volver a prototipar, etc. Aquí veo alguna cara conocida del lugar donde imparto clases en la Universidad de San Andrés. Me parece que les sonará un poquito esto del método iterativo. Aquí tienen un ejemplo donde un esquema donde además tienes el understand, ¿no? Antes de empatizar, primero tienes que entender de qué va el problema, ¿no? Bueno, lo bueno de este método es el siguiente, es que estos son 5 pildoritas que uno se las toma durante 45 días regularmente y además se lee el manual correspondiente al Design Thinking y al cabo de 45 días tiene la garantía de que es un hombre o una mujer creativo o creativa. ¿Qué les parece? ¿Tiene algo que ver con la creatividad esto? Y conste que no tiene que ver con el espíritu del Design Thinking, sino más bien por cómo se implementa. Es decir, cómo vamos a querer ser creativos si lo que hacemos es usar la receta de otro para supuestamente ser creativos. Se pone complicada la cosa, ¿no? Bueno, tan creativos se pusieron los usuarios del método que empezaron a buscar también otras maneras de representarlo. Aquí tienen una, aquí tienen otra, aquí tienen otra, aquí tienen otra. Y hasta nosotros en la universidad nos hicimos nuestro circulito, ¿no? Nosotros lo planteamos distinto. Nosotros dijimos, bueno, a ver, en la práctica el diseñador cuando ejerce un ciclo de proyecto, más que qué cosas así en abstracto hace, es con quién interactúa o qué metodologías o qué problemas tiene que abordar en cada momento del ciclo de proyecto. Entonces nos pusimos un poco más pragmáticos, si se puede decir así. Después, si tengo un poco de tiempo, volveré a hablar de esto. Al final, ¿para qué? Para que, bueno, en la diapo anterior, si se fijan en el centro, en el centro dice negocio.
dice negocio, ¿no? Cuando digo negocio, me refiero a la raíz etimológica de negocio, que es cuando no estás en ocio. Es decir, cuando estás haciendo algo, cuando estás en actividad, ¿no? Al final, cuando estamos haciendo cosas, ojalá que en el espíritu que opera esta bendita Academia Exponencial, es que sea con intención de mejorar algo en nuestra vida, ¿cierto? Aquí vemos una masa de gente, pero cada uno de estos seres humanos que vemos acá es un mundo per se, hablando de mundos, ¿no? Un mundo con expectativas de futuro, con miedos, pero también con deseos, con fobias y con filias, con emociones de todo tipo. El asunto es que el diseño orientado al usuario, del que les hablaba antes, esta preocupación por el usuario, a veces ha olvidado que el usuario vive en un sistema, en un ecosistema, en una casa, el ecos, el famoso ecos. Y nuestra actividad, desafortunadamente, no sé si porque nos creemos demasiado inspirados por esta mano divina del fresco de Miguel Ángel, nos pone ahora en la disyuntiva de para dónde ir, ¿no? Queremos seguir manteniendo un hilo de contacto con algo llamado ecos y que estaba antes que nosotros. Ustedes saben cómo llegamos acá, ¿no? Los seres humanos. ¿Quién creó a los animales? ¿Alguien sabe? ¿No? Las plantas. ¿Y saben cuándo las plantas crearon a los animales? Cuando nacieron las plantas, estaban muy contentas porque había mucho CO2 en la atmósfera, hacía mucho calorcito, estaban calentitas y tenían mucho CO2. Entonces chupaban CO2, soltaban oxígeno. Les fue tan bien que llegó un momento que había tanto oxígeno que dijeron, ups, tenemos que hacer algo aquí. Entonces inventaron a los animales que chupan oxígeno, sueltan CO2. Fantástico. Es decir, el primer gran actor del cambio climático en la vida de la Tierra fueron las plantas, ¿no? Hablando de actores, no de elementos pasivos, digamos, que operan en la física de los planetas. Y de ahí, en algún momento, salimos nosotros. Y nos encontramos en esta disyuntiva porque ahora nosotros estamos haciendo lo mismo, pero además a una velocidad tremenda, porque las plantas se demoraron unos cuantos milloncetes de años hasta llegar a tener que hacer este trabajo, y lo hicieron durante muchos millones de años. Pero nosotros en 200 años hemos aportado a CO2 a la atmósfera equivalente a lo que pasó en muchas decenas de miles de años antes de la revolución industrial, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, fíjense que la diapo anterior y esta representan, la diapo anterior muestra dos productos de estas dos marcas, ¿no? La del si no lo necesitas no lo uses y la del hazlo ya, ¿no? ¿Qué forma de consumo queremos adoptar? La primera, si no lo necesito no lo uso, no lo compro, o la segunda. Y esto es una decisión basada en una voluntad, ¿no? De la misma manera que podemos ejercer una voluntad para, ojalá, que mantener un planeta como el que conocemos hasta ahora y no terminar así. El desierto es muy bonito, no sé si alguien ha estado en San Pedro de Atacama o en el desierto del norte de Argentina. Bueno, es una maravilla, es hermoso, pero no se puede vivir ahí, ¿no? ¿Qué escenario de estos queremos? Bueno, ¿de qué va a depender esto? De lo que va a depender es de la intención que le pongamos a esta construcción del mundo. Entonces, fíjense que si hablábamos antes de que diseñar es crear un proyecto con una cierta intención y vemos el mundo como un objeto que hay que diseñar, de repente el pensar en clave de diseño se convierte en un factor de transformación global del mundo, y no solo de los objetos o la forma que tienen los objetos o de la manera en que la gente interactúa a través de los objetos con el entorno que le permite ejercer su vida cotidiana, ¿verdad? Y esto nos plantea, bueno, primero, esto que estamos hablando acá no se enseña en ningún lado. No se enseña en las escuelas de economía, no se enseña en las escuelas de diseño
y tal vez en alguna conferencia o en alguna charla o en alguna cátedra aislada por ahí se habla de estas cosas. Y tenemos un gran problema acá. Aquí hay mucha gente joven que se está formando y la pregunta es, ¿podemos de alguna forma, adquiriendo conciencia de lo que significa adoptar una determinada postura y querer ir hacia un determinado lugar, implica finalmente una bajada práctica en hacer proyectos, en emprender cosas, en academias exponenciales, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, concretar eso, primero, estamos dispuestos a hacerlo y segundo, somos capaces de hacerlo, ¿no? Y ahí es donde los educadores nos tenemos que pensar muy bien, primero, cómo transmitimos, ojalá que valores que vayan en la línea de respetar la vida de las personas en el contexto de la vida del resto de los organismos de nuestro ecos, y que además estos estudiantes sean capaces de entender la vida en toda su complejidad. Por suerte, los seres vivos somos mucho más complejos que cualquier artefacto. Diseñar el mundo quiere decir intervenir la vida. Y si nos limitamos al marco teórico y al marco práctico del diseño orientado a los objetos, nunca llegaremos a abarcar la complejidad con la que individuos, grupos sociales de pequeña y de gran escala, hasta entender a la humanidad completa en el contexto del ecos completo, somos extremadamente complejos y necesitamos un abordaje que pasa evidentemente por el conocimiento, pero fundamentalmente por una actitud, ¿no? En clase hemos tenido alguna que otra pelotera con respecto al asunto de la actitud. ¿Qué actitud? ¿Qué actitud? ¿Dónde quiero ir? ¿Sí? Estoy contento con lo que hay. De entrada, me estoy enterando de qué es lo que hay. Después, estoy contento. Lo quiero cambiar. ¿Qué puedo hacer yo con mis herramientas como para cambiarlo? Ahí está la gracia del diseño y ahí está la gracia no solo de tener buenas intenciones, sino además de tener las herramientas como para poder plasmar estas intenciones en realidades que, como es la naturaleza del diseño, no van a ser presentes, sino que van a ser futuras. Ahora estamos pensando qué es lo que queremos para mañana, ¿no? Cuanto con mejor intención y más a lo lejos, hacia un mañana cada vez más abarcativo, apuntemos, pues más impacto tendrá esta cosa del diseñar, ¿no? No sé si les quedó claro ahora por qué diseñar el futuro y diseñar el mundo no son cosas tan distintas, ¿verdad? Muchas gracias.